Buenas tardes, somos el grupo 2. Vamos a presentar nuestro análisis del conjunto de datos MinSec 2020, una base de datos de voz para el estudio de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Comenzamos explicando el objetivo de nuestro trabajo. Utilizamos el dataset MINS 2020, una base de datos recopilada en Bielorrusia que contiene mediciones acústicas de voz. Nuestro propósito principal es aplicar los conocimientos de Tidyverse en R para analizar estos datos. Buscamos describir la diferencia en la voz entre un grupo con ELA y un grupo sano, enfocándonos específicamente en modelar cómo se relaciona el jitter y el shimmer, que son indicadores claves en la estabilidad vocal. Para llevar a cabo este análisis, utilizamos íntegramente el ecosistema de Tidyverse. Nuestra metodología sigue un flujo lógico de ciencia de datos. Primero, importamos los archivos, luego realizamos una limpieza selectiva de variables y transformamos los datos para que fueran legibles. Finalmente, empleamos estadística descriptiva y visualizaciones con ggplot2 para preparar el terreno hacia el modelado en una regresión lineal simple. El punto 3 es la exploración de los datos. Al importar el archivo y revisarlo con Glimpse, encontramos un conjunto de 64 observaciones y 135 variables. Esa cantidad de columnas se explica porque el estudio calcula decenas de indicadores acústicos y además los duplica, una versión para la vocal A y otra para la vocal I. Eso nos lleva al punto 4. En la etapa de limpieza y transformación decidimos trabajar con la vocal A por ser la más estable para el estudio. Redujimos las 135 columnas originales a solo 8 variables críticas: identificador, sexo, edad, HNR, jitter, shimmer y el diagnóstico. Y eliminamos filas incompletas con la función. Sobre el código, el operador pipe, que se escribe porcentaje mayor porcentaje, encadena 3 operaciones de modo que la salida de cada una alimenta a la siguiente. Select elige las columnas y de paso las renombra. Filter conserva solo las filas completas. Y mutate agrega la variable grupo, que traduce el diagnóstico numérico a las etiquetas sano y ELA. Todo eso se guarda en un objeto nuevo, dejando los datos originales intactos. Después convertimos las categorías a factor, un paso imprescindible. Si no lo hiciéramos, ggplot intentaría tratarlas como números y los gráficos saldrían mal. Pasamos así de 135 a 8 sin perder ninguna observación. Le dejo la palabra a mi compañero. Buenas tardes, soy Hans y continuando con la presentación, expondré las estadísticas descriptivas y los gráficos que nos ayudarán a comprender y obtener las primeras conclusiones de nuestro dataset. El cálculo de las estadísticas descriptivas fue ejecutado con 2 niveles de detalle. Primero, un resumen general usando Summarize junto con Across, una combinación que aplica varias funciones como la media, desviación estándar y el mínimo y máximo a varias columnas de una sola vez. Esto en vez de repetir el cálculo variable por variable. Más abajo en la tabla se presentan los promedios separados en 2 grupos. En el lado izquierdo, aquellos sanos, y en el lado derecho, aquellos con ELA. Más abajo se observa la edad, seguido del HNR, que es el Harmonics to Noise Ratio, o la relación armónico-ruido. Luego el jitter y finalmente el shimmer. Estos dos son parámetros acústicos fundamentales utilizados para medir las irregularidades en la voz. El jitter evalúa las alteraciones en la frecuencia, o sea, se refiere al tono de la voz, mientras que el shimmer mide las variaciones en la amplitud, esto es, el volumen de la voz. Pero lo interesante aparece al comparar grupo por grupo. Para esto usamos group by, que no nos modifica los datos, simplemente los marca para que el Summarize posteriormente calcule por separado dentro de cada categoría. Así podemos ver que tenemos una fila para cada grupo. El grupo sano tiene un HNR promedio de 14.5, mientras que el con ELA presenta un HNR de 11.7. Recordemos que el HNR es la relación armónico-ruido, o sea, mientras más bajo, más ruidosa es la voz. En jitter, los sanos promedian 0.49 y los pacientes con ELA 0.84, y en shimmer 4.3 frente a 5.9. Aquí la conclusión parcial está muy clara. Aquellos pacientes con ELA tienen una voz más ruidosa y más inestable, tanto en tono como en volumen. Ya ejecutados los cálculos estadísticos, podemos seguir con la visualización. Para esto construimos 4 gráficos empleando ggplot. El primero es un histograma de la edad.
Cada barra agrupa a las personas en rangos de 5 años y nos representa que la mayoría de la muestra se concentra entre los 50 y los 65 años. Esto nos sirvió para conocer la composición general del estudio. Luego al lado derecho tenemos un boxplot del HNR separado por grupo. Aquí la caja representa dónde se ubica la mitad central de cada grupo y la línea del medio de cada caja nos representa la mediana. Claramente podemos ver que la caja del grupo con ELA, color naranjo, está más abajo, confirmando que la voz de aquellos con ELA presentan más ruido. Ahora, en el lado izquierdo podemos visualizar el tercer gráfico, que es un boxplot del Chimer. Aquí ocurre lo contrario. La caja del grupo con ELA está más arriba y es más alargada, la que es color azul. Esto significa que estos pacientes no solo tienen el volumen más inestable, sino que además son más distintos entre ellos. Finalmente, el cuarto es un gráfico de dispersión entre el jitter y el shimmer. Estos coloreados por cada grupo. Azul para aquellos sanos y naranjo para aquellos pacientes con ELA. Cada punto es un hablante. Lo relevante que podemos ver en este gráfico es que los puntos se ordenan en una franja ascendentemente clara. O sea, quien tiene el tono inestable tiene a tener también el volumen inestable. Los casos con ELA se concentran hacia la zona superior derecha, con valores altos en ambas medidas, mientras que los sanos se agrupan más abajo y a la izquierda. Este último gráfico es justamente lo que nos motivó a modelar la relación que presentará mi compañero a continuación. Muchas gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es José Fernández y me tocó la parte 3 donde voy a exponer el modelo, en este caso es una regresión lineal simple. Eh, el objetivo en esta parte del análisis buscamos determinar si existe una relación entre los indicadores acústicos de la voz. Eso quiere decir jitter, que mide la variación del tono de voz, y shimmer, que mide la variación de la intensidad en el volumen de la voz. La pregunta fue en su primera instancia, cuando aumenta jitter, ¿también aumenta shimmer? Para responder esta pregunta utilizamos un modelo de regresión lineal simple y sencillo. En este caso ese es el modelo. El modelo en sí se realizó en RStudio utilizando la función LM con Chimer y Jitter y la data directamente que renombramos como dfclair. Esta función construyó un modelo matemático que utiliza el jitter como variable predictora y el shimmer como una variable de respuesta. Posteriormente se utilizó summary para obtener los resultados, confit para calcular los intervalos de confianza en este caso y predict para estimar nuevos valores de shimmer. Los resultados que obtuvimos al momento de correr este código fueron los siguientes. La ecuación de Shimmer, 1.79 más 4.98 por jitter. ¿Qué significa esto? Esto significa que por cada unidad que aumenta el jitter, el shimmer aumenta aproximadamente 5 veces o 5 unidades. En otras palabras, existe una relación positiva entre ambas variables. Cuando aumenta la inestabilidad del tono de voz, también aumenta la inestabilidad de la intensidad. Además, el modelo permite realizar predicciones de valor esperado de shimmer para distintos valores de jitter. En este caso, la evidencia estadística que se encontró en realidad fue la siguiente. El modelo obtuvo un valor P de 0,001, indicado que la relación es estadísticamente significativa y muy poco probable que ocurra por el azar. Tiene un R2 del 0,78. Esto indica que aproximadamente el 78% de la variación de Shimmer puede explicarse por el jitter, demostrando un buen ajuste del modelo. El intervalo de confianza del coeficiente de Jitter fue de 4.31 a 5.66. ¿Ya? Como no incluye el cero, confirma que el efecto es consistente y significativo. Si nos vamos directamente al gráfico, este gráfico representa la relación entre jitter y shimmer en los 64 participantes. En el eje X corresponde al jitter y el eje Y corresponde al shimmer. Cada punto representa un participante. La línea roja corresponde a la recta de regresión y muestra una tendencia ascendente. A medida que aumenta el jitter, también aumenta el shimmer. La franja rosada representa el intervalo de confianza del 95%, indicando que la estimación del modelo es precisa. El gráfico confirma visualmente los resultados estadísticos obtenidos. En pocas palabras y en conclusión, la regresión lineal simple demostró una relación positiva y estadísticamente significativa entre jitter y shimmer. A medida que aumenta la inestabilidad del tono de voz, también aumenta la variación de la intensidad de la voz.
El modelo explicó aproximadamente el 78% de la variabilidad del shimmer, confirmando que el jitter es un buen predictor y respaldado en el uso del análisis acústico de la voz para estudiar alternativas asociadas al EVE. Muchas gracias. Gracias. Yo cierro la presentación con las predicciones, las conclusiones y nuestras experiencias. El punto 9 es la predicción. Una de las principales ventajas de ajustar una regresión es que permite estimar valores para casos nuevos. Sobre el código creamos una tabla con valores de jitter que queremos evaluar, y es clave que la columna se llame exactamente igual que la variable predictora del modelo, porque PEDI la busca por un nombre. Esa función toma el modelo ya ajustado y le aplica a la ecuación estimada. Con el argumento intervals igual confidence, no solo devuelve el valor puntual, sino también un límite inferior y uno superior, porque toda predicción tiene un margen de incertidumbre. Probamos tres valores. Para jitter de 0,5 predice un shimmer de 4.28. Para 1.0 predice 6.77 y para 2.0 predice 11.76. Tomemos el caso del jitter igual 1.0, un shimmer de 6.77. Es coherente si consideramos que el promedio de la muestra es 5.07. Una voz con tono bastante inestable tendría también el volumen por sobre el promedio. Exactamente lo que esperamos. Lo importante es señalar las limitaciones. El modelo es univariado. Usa solo el jitter e ignora todo el resto de la información. Tampoco debemos extrapolarse fuera del rango observado, que va de 1.0 a 5.4. Además proviene de una muestra pequeña de un solo centro. Variables como HNR, edad o el sexo podrían mejorarlo en un modelo múltiple. El punto 10 son las conclusiones. Primero, existe una relación lineal fuerte, positiva y significativa entre el jitter y el shimmer de las voces analizadas. Y segundo, las tres medidas acústicas que estudiamos, HNR, jitter y shimmer, son sistemáticamente más desfavorables en el grupo con ELA, lo que evidencia el deterioro de la calidad de la voz asociado a la enfermedad. También observamos algunas observaciones alejadas de la recta que, si bien son pocas, conviene monitorear porque puede influir en los resultados. Finalmente, el punto 11 son la experiencia del grupo. Este trabajo nos permitió consolidar el flujo completo de un análisis de datos en R. Aprendimos que la preparación de los datos es la etapa más determinante. Reducir 135 variables a las 8 realmente relevantes. Renombrarlas y convertirlas a factor fue lo que permitió que todo lo demás funcionara. También entendimos la diferencia entre describir los datos y modelar una relación, y enfrentamos dificultades muy propias de R, como conflictos entre funciones con el mismo nombre en distintos paquetes, el orden de la ejecución de los objetos y la exportación de los gráficos. Con esto cerramos nuestra presentación. Muchas gracias.